años. Ahí está el descubrimiento de la electricidad de Thomas Edison y su invento del bombillo eléctrico. Edison, electricidad, bombillo eléctrico. La teoría de la relatividad de Albert Einstein, que revolucionó la ciencia moderna, fue descubierta en una cuadrícula con las palabras Einstein, ciencia y la frase él trastornó la realidad presente. Hasta el nombre del investigador del código, Isaac Newton, y su teoría de la gravedad están ahí. El código también ha revelado hechos sociales que cambiaron la historia. El terrible impacto social y económico de la caída de la bolsa en 1929 sale en las frases colapso económico, depresión y acciones al lado del año 1929. Los triunfos y tragedias de la guerra también se hallan ocultos en la Biblia. Aparece el nacimiento de los Estados Unidos con las palabras Revolución Americana y 1776. Aparece la caída de los zares y el nacimiento de la Rusia comunista en la misma cuadrícula con Revolución en Rusia, 1917. Quizá el argumento más preciso de la existencia del código de la Biblia son los mensajes ocultos de uno de los hechos más horribles de la historia moderna, la Segunda Guerra Mundial. Hay muchos códigos que nombran a Hitler. Hay uno que dice Hitler y nazi. Los nombres de figuras claves y frases aparecen con claridad en un patrón consistente. El ascenso de Adolfo Hitler puede ser hallado con las palabras Hitler, nazi y enemigo. En la misma cuadrícula que habla del maligno Hitler, este también aparece con las frases hombre maligno y masacre. El ataque japonés en Pearl Harbor aparece en las frases los golpeará a ellos, destruir y aniquilar. En esa misma secuencia fue hallada la entrada de los Estados Unidos en la guerra en la frase Guerra Mundial. El código nombra con asombrosa claridad el uso de armas atómicas estadounidenses contra Japón. La frase Holocausto Atómico y Japón sale en la misma cuadrícula que el año específico, 1945. Al verlas juntas es obvio pensar que no puede ser un texto unido por casualidad. El asesinato de John Kennedy en 1963 y las circunstancias misteriosas de su muerte aparecen en tres formaciones claras. La primera es, presidente Kennedy morirá, Dallas. En la segunda sale el nombre del asesino, Oswald, tirador, el nombre del asesino que asesinará. El nombre de Oswald también sale en una secuencia que describe los hechos alrededor de su muerte a manos de Jack Ruby. Oswald, Ruby y la frase él matará al asesino. El nombre de Robert Kennedy está en una cuadrícula al lado de su asesino. R.F. Kennedy, S. Sirhan. En esa misma secuencia, el código parece sugerir que Robert Kennedy habría sido presidente de los Estados Unidos en 1968, con la adición de la frase, el segundo mandatario será asesinado. A pesar de lo curiosos que son los hechos predichos en el código de la Biblia, no nos dan una pista del origen del código. La idea de quién creó el código es tan polémica como el mismo código. ¿Fue la Biblia codificada por Dios? ¿O hubo alguien más que lo hizo? Encuentros cercanos. El código de la Biblia fue descifrado con computadoras. Pero, ¿cuál fue su origen? ¿Fue el Antiguo Testamento codificado por Dios para que lo descifráramos hoy como una guía del pasado y presagios del futuro? Algunos creen que el origen del código es más fantástico que el mismo código. ¿Fue la Biblia, como creen algunos, codificada por extraterrestres que vinieron a la Tierra hace mucho tiempo y dejaron un mapa de nuestro destino? Hay personas que no creen en la existencia de Dios y que ese texto provino de un ser
divino. Así que vino del espacio exterior. Pienso que eso es imposible, porque si fue hecho por extraterrestres, ellos tendrían que saber detalles mínimos sobre una gran cantidad de eventos históricos. No solo los hechos importantes de un país, sino también los hechos individuales relacionados a personas específicas, porque hay matrices de códigos de la Biblia sobre personas. Así que, ¿cómo podría un viajero del tiempo o algún tipo de extraterrestre avanzado saber todos esos detalles sobre algunas personas? La estadística no puede resolver la pregunta de quién lo puso ahí. La estadística solo puede resolver la pregunta de si está allí presente. Esto es una forma astuta y no muy perspicaz de explicar eso. Eso significa que puedes escribir libros como lo ha hecho una persona y no comprometerte con la religión que no es muy popular y así obtienes lo mejor de ambas partes. La misma gente que nos dio el regreso de Elvis a Nessie ahora nos da una predicción sobre el 11 de septiembre. Eso vende mucho. Espero que la mayoría de la gente no le preste atención a eso. Creo que no hay la más mínima posibilidad de que los extraterrestres poblaran la Tierra para poner al hombre aquí, o que los extraterrestres escribieran la Biblia con el código de la Biblia ahí adentro. El código de la Biblia hace referencia a sí mismo en las frases código de la Biblia. Ellos codificaron la Torá y más cosas. Una posible pista de su origen está reflejada en la secuencia codificada que dice que fue hecho por computadora y la escritura de Dios en las tablas. La noción de que fue mantenido oculto hasta los últimos días, cuando aparecieron las computadoras, tiene sentido lógico para mí. Creo que hay unas 3 posibilidades donde escoger. Una es rechazarlo por completo y mostrar de alguna forma que es falso. La segunda es suponer que unos extraterrestres nos dieron la Torá, y la tercera es suponer que un ser sobrenatural nos dio la Torá. Creo que no hay muchas más posibilidades, pero pienso que es un proceso gradual por el que debe pasar la gente cuando busca el código y busca el significado que hay detrás del código. ¿Qué tratan de probar los códigos? Ellos tratan de probar que la Torá, ese documento, fue entregado por Dios en el Sinaí. Déjenme hacerle una pregunta. Digamos que alguien te prepara una cita en un gran sitio. Vas a encontrarte con alguien en el Waldorf Astoria, en Nueva York, a las 13 en punto el domingo en la tarde. Pero al llegar ahí, ella no está. Y dejó una nota que dice: querido Matthew, estuve aquí